digamos, dos unidades a trabajar. Una era la de introducción a los sistemas de comunicación, es decir, lo básico para lo que ustedes van a ir detallando a medida que desarrollemos los temas. ¿Qué les ubiqué yo en la plataforma? En el aula virtual trato de colocarles, digamos, el material más preciso y conciso de que ustedes puedan ir adquiriendo conocimientos de los temas sin necesidad de que se aburran, porque a veces si les colocan a ustedes que si un libro completo, que si un video de 1 hora, pues eso a lo mejor ya les agarra apatía. Entonces trato siempre es eso, de que colocarles lo más preciso posible, que ya ustedes al ver esa parte y quieren complementar con otra información adicional, pues obviamente que lo hacen, ¿verdad? Pero ya tienen idea de que no se vayan a desviar del contenido. Entonces, en esa primera unidad, que es la introducción a los sistemas de comunicación, hablan lo que es la parte de modulación y la frecuencia. La parte de la modulación, ¿verdad? Todo esto pues requiere, digamos, cierto estudio de que ustedes a lo mejor ya tienen bases previas, que si las matemáticas. Y la frecuencia al momento de la transmisión. En la parte de la modulación, pues el que se especializa en el área de comunicaciones ya va a estudiar más a profundidad cómo es todo eso en la parte de las señales, igualmente lo que es la parte del espectro electromagnético. Quien simplemente ya se enfoca en otra rama de la carrera, pues quizás esto no le llame mucho la atención, pero sin embargo es importante pues que tenga, digamos, ese bosquejo allí. El otro tema que ustedes tienen es los elementos de las conexiones típicas en comunicaciones. Para ello, pues yo les ubiqué un material bastante básico, elemental, ya lo vamos a publicar por acá, donde se les menciona, se les deja parte de esa información para, incluso es de lo que se está preguntando también en la evaluación. Ha ocurrido casos donde que ustedes están sacados su carrera, pero quizás algunos ya trabajan más bien en esta área. Fíjense, con respecto a las conexiones típicas en los sistemas de comunicación, pues ellos van a hacer los enlaces, bien sea físicos, cuando hablamos de que un cable, ¿verdad? Un conductor es el que hace dicha conexión física, o virtuales que también permiten la transmisión de información entre dispositivos. En esos tipos de conexiones, las físicas que tenemos, el cableado, están varias de ellas, como lo es la primera que ahí se les visualiza, es con el cable coaxial. Si han tenido ya oportunidad de trabajar con ello, de visualizarlo en la vida diaria, bueno, ahí que se dice, es lo que usan para la televisión por cable, ¿verdad? En principio, ya ahorita pues está todo eso cambiando, ya ahorita se está dando la parte de lo que es la televisión por cable, pues se está yendo es con fibra óptica, que es el mismo internet, y del internet pues bajan alguna aplicación, depende de la operadora que tengan, y por allí es donde transmiten ahora la televisión. Pero todavía existen, digamos, conexiones con el cable coaxial. Estos cables, observen que tienen una configuración específica, tienen su núcleo, que es lo que uno denomina como que el conductor que está en el centro de él, pero alrededor de ese conductor va a ir un dieléctrico. El dieléctrico es el aislante, ¿ok? Y por fuera de ese aislante está lo que es la malla de hilo trenzado, y por fuera, que es donde está la cobertura, digamos, plástica, la cubierta exterior que se tiene. Bueno, entonces entre las conexiones cableadas, una de ellas es la que se hace con el cable coaxial. Otra va a ser la del cable UTP. Esa UTP de par trenzado, pues lo han llegado ustedes a ver en las conexiones de internet. Cuando han visualizado cómo es el cable que llega a sus computadores, para el momento en el caso de conexión de internet, es este que están ustedes viendo ahí donde está con el conector RJ45. Fíjense que ahí les mencionan algo, dice que está compuesto por pares de hilos de cobre trenzados para reducir interferencias. Las interferencias perjudican siempre las señales.
¿Por qué? Porque lo que hacen es que alteran o distorsionan la señal, en el caso de las interferencias. Eso igual cuando se colocan circuitos cableados en un protoboard y ustedes dejan esos cables levantados, ellos hacen como antena y ya hace pérdidas en la señal. La tercera conexión cableada que se muestra ahí es la que decía, lo de fibra óptica, que digamos ahorita es la tendencia que está hoy en día, trabajar es con fibra óptica. Ok, a pesar de esas conexiones cableadas, existen lo que son las inalámbricas. Está lo que es el radiofrecuencia, estaríamos en ese caso en presencia de lo que es Wi-Fi, Bluetooth, las redes móviles. Infrarrojo, que es cuando se transmiten datos pero en distancias cortas. ¿Okay? Y la parte del satélite, que es cuando está en una órbita terrestre, incluso está también lo que es el internet satelital, pero ese pues influye a veces como esté, digamos, el clima. Eso va a permitir si la señal satelital es buena o no. Después vendríamos con las conexiones virtuales. En este tipo de conexiones virtuales se presentan lo que es las redes virtuales privadas y lo que son los túneles. En las redes virtuales privadas o los VPN, algunos a lo mejor han tenido la experiencia. El VPN, ¿qué es lo que hace? Que ustedes se conectan de forma segura, encriptada, ¿verdad? A través de una república como internet, pero allí pues ya no les está diciendo, está ubicado en Venezuela. No, usted ubica en el VPN en qué país quiere situarse, ¿ya? Para evitar en cierta forma, digamos, que lo estén identificando que está acá. Y los túneles, que dicen que es un protocolo, o sea, encapsular un protocolo dentro de otro, creando una conexión virtual de una red existente. Ese es el bosquejo de lo que tienen ustedes allí con la parte de las conexiones cableadas y virtuales. Todo esto, para quien no ha realizado la evaluación todavía, esa evaluación que yo les estoy colocando, ese cuestionario, está en base a preguntas directas del material que tienen en el aula virtual. Puede ser que les aparezca preguntas de verdadero y falso, selección, completación. En el caso de las preguntas de completación, la respuesta es una sola palabra, ¿ok? No es que les va a aparecer o colocan dos o un texto completo, eso se lo va a generar como incorrecto. Entonces, por ejemplo, entraron a la evaluación y les dice los medios de transmisión, el material a través del cual se propaga la, es porque ahí la respuesta sería simplemente la palabra señal. Si se ponen a colocar la señal o señal entre paréntesis, cobre, fibra óptica, todo eso les va a salir incorrecto. Está diseñado de lo más sencillo posible. En el caso de lo que es verdadero y falso, pues lean siempre bien la pregunta. Igual cuando se les da la de opción múltiple, tienen que identificar. No tienen que irse a material externo para ustedes dar respuesta a ese cuestionario. Está todo del material del aula virtual. Incluso cuando yo hago ese tipo de evaluaciones, básicamente lo enfoco así, de que no tengan que irse a buscar por fuera, sino dentro del aula. Ya distinto es que les asigne un video educativo, una revista. Ahí sí les toca a ustedes investigar como tal. Ok, en la parte de los elementos comunes en una conexión, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que tendríamos para esa situación es los conectores, el medio de transmisión y lo que son los protocolos, ¿okay? Las topologías de red. De acá, en cuanto a los conectores, pues eso va a depender de qué están ustedes trabajando. Como visualizamos hace un momento, están por lo menos los de red, usan el conector RJ45. También ustedes han visto que son, o también suele aparecer lo que es el USB, el tipo de conector USB. ¿Qué se llama el medio de transmisión? Pues a través donde se va a propagar la señal. Puede ser cobre, la fibra óptica o incluso el mismo aire.
y los protocolos, que son las reglas que gobiernan la comunicación entre dispositivos, pues allí se menciona el HTTP, que es quizás de las más visuales que hayan tenido, y está la TCP/IP. La parte de las topologías. Con las topologías es las configuraciones de cómo se puede presentar una red. Con la figura les da, digamos, las más comunes, tienen allí las más usadas, pero también les muestran otros tipos de conexiones de red. En las más comunes está la primera, que es en bus. Entonces observen cómo están prácticamente unas por un lado, otras por el otro, haciendo a través como de una línea. En anillo ahí sí no tienen un punto en común, sino que está una siguiendo a la otra. Y lo que es estrella, si comparan la conexión o tipo red en anillo con la de estrella, observen que en la de anillo no tienen un punto en común, sino se sitúa una red al lado de la otra, una computadora al lado de la otra. Mientras que en la de estrella todas llegan a un punto en común, que sería acá en el centro, y va a cada uno de los equipos que esté conectado en red. De igual forma están las configuraciones más complejas, como las que están visualizando allí en esas imágenes. Todo pues va a depender también del uso de lo que lo quieran hacer. ¿Qué factores ustedes consideran al elegir una conexión? Entre los factores está lo que es la velocidad, dependiendo de la cantidad de datos que puedan transmitir por segundo. La distancia también de las conexiones entre un sitio y otro. El costo, porque dependiendo de la parte económica, el presupuesto que tengan, se sabe qué tipo de conexión pueden ustedes generar. Porque pueden quizás desear la mejor y sea la más costosa. Entonces todo eso influye. Seguridad es otro de los factores. ¿Por qué? Porque ustedes van a buscar siempre proteger los datos en un sistema de comunicación. Y fiabilidad es de que se mantenga estable, que no vaya a fallar esa conexión rápidamente. Son los puntos a tratar. Ok, chicos. Después de ese punto viene lo que es el ruido. El ruido por lo general siempre va a estar presente en los sistemas de comunicación. ¿Qué se va a entender por ruido? El ruido va a ser toda aquella señal, digamos, no deseada, que se va a superponer a la original, que la va a distorsionar, la va a perjudicar. ¿Okay? Eso va a hacer que la calidad de la información que se va a transmitir pues no sea la mejor. ¿Entre qué surge? ¿Qué puede surgir? O sea, tienen diversos factores. Está lo que sería, ahí se habla de, según el origen, puede ser un ruido térmico, de disparo, flicker, intermodulación, impulsivo. Entonces, esto, digamos, está ahí simplemente como un bosquejo de la información, pero es para que ustedes tengan en cuenta, si alguien se especializa en el área de comunicaciones, debe tener en cuenta que el ruido perjudica la calidad siempre de las señales. Mostramos también lo que es, según la naturaleza, está el ruido blanco, el ruido coloreado, que varía con la frecuencia, y el impulsivo, que son, o sea, perturbaciones, pero duran poco, pero la amplitud es alta, o sea, les da, como cuando ven la parte de matemática, la función impulso, genera ese cambio abrupto en la señal que nosotros estemos trabajando. Otro tipo de ruido hablan de interno y de externo. Interno es que lo generen los mismos componentes que se tengan, digamos, en el circuito, y externos que vengan de elementos de afuera, como rayos, otros equipos, como cuando ustedes tienen el celular cerca de la computadora y la corneta. Cuando ven que empieza la corneta a generar un ruido, eso es una interferencia, ¿ok? Es un ruido externo y está haciendo una interferencia electromagnética de un equipo con el otro. Ok, los efectos pues ya se mencionó, va a causar lo que es degradación de la señal,
va a generar error de bit en sistemas digitales, puede de que se pierdan datos y se distorsione la señal. ¿Qué aplican, digamos, para reducir en cierta forma el ruido? Pues están varios procesos. Uno como es el filtrado, que lo que se hace es eliminar las componentes de la frecuencia que no se desea aplicando filtros, ¿okay?, con diversos componentes para que la señal pase de la mejor manera posible. Codificación, ya que hablan de códigos que sean robustos al ruido, o sea, que no permitan, digamos, que el ruido distorsione la señal. Modulación, ese para los conductores del canal. Repetición de la señal, es que es transmitir la misma información varias veces para mejorar la fiabilidad. Y otra de las técnicas es la ecualización, que es compensar las distorsiones introducidas por el canal. Ok, si ya habían visto el material, pues ya digamos que no es nuevo para ustedes. ¿Por qué se los repaso? Porque les insisto, la parte de las evaluaciones, el cuestionario está generado es del material que está allí ubicado. Ok, vamos a ver con la parte de las actividades que tienen en este corte. Se les solicitó una infografía de 10%, ya verifiqué y creo que solamente 6 personas la han enviado y la sección son más de 20 si no estoy equivocado. Necesito por favor, ya las fechas casi que se les culmina a ustedes, siempre estén atentos con la parte de las actividades, sobre todo con la fecha de entrega, la hora, que no se les vaya a pasar, ¿okay? Porque conforme ustedes, uno le tiene que colocar eso, a nosotros también nos ponen límite para el momento de pasar notas. Entonces no es de que, no, que el profesor no quiere dar prórroga, algo por el estilo, no, sino que a nosotros nos piden de todas las sedes de una vez una fecha límite para cargar las notas. Acá en la infografía, que es un 10%, si no la han realizado, es distinto a lo que es un mapa mental y un mapa conceptual. Ustedes van a buscar la información de los temas que yo les estoy indicando, van a buscar imágenes. Si de repente alguno de los temas lleva fórmulas, ustedes colocan la fórmula, porque ahí no se tienen que memorizar nada. O sea, ahí ustedes lo que se van a destacar es en cubrir la mayor cantidad de información en dicha infografía. Programas para hacerla ahorita existen muchos. A algunos les gusta trabajar con la aplicación de Canva, lo pueden hacer ahí. Lo que me interesa es que la elaboren, coloquen sus datos, la información que allí se pide. Ahí está un enlace donde les muestra varios modelos de infografía, ¿okay? Insisto, no es un mapa mental, no es un mapa conceptual, es algo hasta más amigable, porque usted coloca texto, coloca imágenes sin llevar un orden en particular. Identifican con su nombre. En un dado caso que la carguen mucho y no la puedan subir en el aula virtual, tienen que publicarla en algún sitio, enviarme el enlace y con que tenga permiso para yo ingresar a ese enlace y calificarla. O sea, la pueden subir en el drive de su correo Gmail. Cuando la vayan a publicar, le dicen que sea con acceso público para que me pasen el enlace correcto. Ahora, si la elaboran y pueden adjuntarla acá en el espacio de entrega, pues perfecto, no hay conflicto con esa parte. Entonces, eso sería, digamos, todo lo referente a este corte. Preguntas, chicos, con las actividades, con contenido. Ahora ninguna, pues. Ajá, Alberto me dice que no, Ángel, y la otra persona no sé cómo se llama. Todo claro, profe. Ok, muchachos, tengan siempre presente lo que les insisto con la parte de las fechas de entrega y las horas, ¿ok? Cada docente lo coloca a veces diferente. Hay unos que a ustedes les cierran las actividades muy rápido, otros que ya digamos dan más chance, entonces para que no se vayan a porfiar.
Y es importante, si ustedes tienen en sus teléfonos la aplicación de Moodle, por allí a ustedes les llega todas las notificaciones que se hacen en el aula virtual. Entonces, otra cosa que les quería recalcar es, el aula virtual registra todos los clics que ustedes hagan. O sea, cualquier ingreso, usted ingresó ahorita, le dio clic donde va infografía, todo eso queda registrado. Entonces, ¿para qué les doy la información? Porque a veces ustedes se les complica y resulta que por decir dejaron un mes sin ingresar al aula virtual, pues vienen a solicitar prórrogas. En mi caso, pues lo hacen es de que ustedes lo hacen con cada sede. Si son de Barcelona, pues lo piden a Barcelona, Barcelona contacta acá en Mérida y de aquí me hacen a mí el reporte. Cuando yo verifico y si un estudiante no ha ingresado en todo el corte, pues obviamente que no tiene derecho a prórrogas, nada de eso. Entonces, cuídense en esa parte porque a veces pierden las notas por fallas como esa. O sea, la plataforma, digamos, no guarda secretos a nadie. Todo clic que uno le dé, todo queda ahí registrado. Si uno no ingresa, ahí sale un gráfico donde aparece incluso si usted ingresó y si dio 5 clics, si dio 10 clics. Entonces tengan en cuenta eso, ¿ok, chicos? Para que estén pendientes. Y si no hay dudas, pues lo que los invito es a que no dejen perder esas actividades. La infografía no es nada complicada de hacerla, es a criterio de cada quien. La idea es que se vea amigable, vistosa. El texto ustedes no se tienen que memorizar nada, simplemente cubren el contenido de la mejor manera posible y con imágenes para que eso destaque. Y con el cuestionario está todo en base a lo que está allí en el aula virtual, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado. Cualquier novedad, duda, pueden escribir por el aula virtual, pero me indican por favor de qué materia es, porque tengo varias, entonces para uno saber en qué sección los tengo a ustedes. Está bien, profe, gracias. Buenas noches, profe. Igualmente, feliz noche y gracias a ustedes.